Entonces, si yo le pregunto a ti mismo, Flavio, defina constitución. ¿Cómo definirías constitución? Bueno, para definir constitución tendría que ver si en un sentido lógico, en un sentido positivo, en un sentido material, un sentido formal, ¿Ya? o una visión sociológica o una visión realista. ¿Ya? Perfecto. Y también tenemos un concepto genérico, ¿cierto?, de constitución, que es el que esgrimimos finalmente. ¿Ya? Bien. De eso nos saltamos a los tipos de constitución. Una consulta, antes que me responda eso, usted me dijo que definiera constitución, pero usted me dijo que en clase había dicho una definición de constitución como algo genérico así. Sí, tenemos una Que definición genérica también, que está en la presentación, que es la ley fundamental, ¿cierto?, de donde se desprenden donde se desprende todo el ordenamiento jurídico, es la ley de leyes, es como el concepto genérico, el concepto vulgar de constitución, ¿ya? Ah, ok. Que deviene del latín constitutio o constituere, ¿ya? Ya. Ya, y ahora nos saltamos a los tipos de constitución. Y ahí lo clasificamos, hicimos una clasificación en 3 grupos, ¿cierto? ¿Sabes? ¿Estudiaste algo de eso? Bastián. ¿Desde la visión sociológica? No, los tipos de constitución o clasificación de constitución. Pétrea flexible, ¿a eso se refiere, profesor? Ya, pero primero hay que señalar la característica que estamos agrupando. Según Su establecimiento. la formalidad para su establecimiento, ¿cierto? Claro. Su reformabilidad. ¿Ya? Y su tipificación sociológica. Y una clasificación que hace el profesor Laustein, ¿cierto? Ya. Según sus formalidades para establecer esta, tenemos constituciones escritas y no escritas, muy simple. Según, ¿cierto?, la factibilidad de modificación o cambio de ella, ¿cierto?, tenemos las constituciones pétreas o rígidas, semirrígidas y las constituciones flexibles, ¿sí? Y la pregunta que nos hace Flavio González es la clasificación que hace el profesor Laustein, y en ella encontramos constituciones normativas, constituciones nominales y constituciones semánticas, ¿ya? Están detalladas en ese orden porque están en orden de utilidad para los estados, desde la más útil a la menos útil o más inútil o más dañina para los estados, ¿ya? Eso tienen que saberlo, tienen que tenerlo claro. La constitución normativa es la constitución útil, la constitución benigna, la constitución pura, ¿ya? ¿Por qué? Porque es aquella que ordena, es aquella que dirige las acciones de todos, de gobernantes y gobernados, ¿ya? Que puede ser modificada, etcétera, etcétera, pero dirige las acciones de gobernantes y gobernados, con un orden establecido, con un marca la cancha donde se juega, ¿ya?, donde se desarrolla el Estado. Normalmente esta constitución normativa no es modificada al antojo de la autoridad de turno, ni de los poderes fácticos, de los poderes gobernantes del momento, ¿ya?, sino que tiene cierta estabilidad. Y si se hacen modificaciones es para el beneficio de la sociedad y no para beneficiar a un grupo, a pocos. Bien, esa es la constitución normativa. Posteriormente,
Perdón, Flavio, Sí, no, ¿está bien? me dio claro la normativa. Ya. La constitución nominal es aquella que, a juicio de todos los que podemos analizar esta constitución de la comunidad nacional y el concierto internacional, esa constitución vale, es una constitución válida, ¿ya? Pero la dinámica de la sociedad, la evolución del pueblo en este caso, la evolución de los avances tecnológicos, la evolución de la misma cultura de la gente que compone ese Estado, hace que esta constitución vaya quedando obsoleta, vaya siendo sobrepasada por la dinámica social. ¿Ya? Entonces, comienzan a haber vestigios de vulneración a la norma constitucional. Comienzan a dictarse leyes que son extraconstitucionales, o sea, que no están reguladas por la Constitución, o ya en casos más extremos comienzan a dictarse leyes que van en contra de lo que dice la Constitución y que la gente las aprueba, ¿cierto? Las respeta porque la dinámica de la sociedad avanzó más rápida que lo que se modificó la Constitución. Pero es un documento jurídico válido. La sociedad aún en general la respeta. Sin embargo, esta obsolescencia, este desuso de algunos mecanismos que se señalan en la misma Constitución, hace que la sociedad la vaya, entre comillas, vulnerando. La dinámica social la vaya vulnerando. Que es, de alguna manera, lo que comenzó a pasar con la Constitución nuestra, ¿ya? Que hubo que hacer adendum, hubo que hacer adecuaciones, ¿cierto? Hubo que hacer algunos chanchullos, ¿cierto? Incluso algunas desprolijidades para aprobar ciertas materias de ley, porque la sociedad lo pedía. Esa es una constitución nominal. Profesor, ¿la nominales se modifica o no se modifica? Claro, sí, se modifican. Lo que pasa es que las modificaciones que se hace a la Constitución son más lentas que la dinámica social. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en general con el ordenamiento jurídico? Las leyes nuestras, y esto me hago cargo de esto, las leyes nuestras normalmente son reactivas, no son proactivas. ¿Ya? Hay muchas leyes, hay algunas que son proactivas, ¿cierto? Pero hay muchas leyes que se dictan después de ocurrido el suceso, cuando precisamente para eso nosotros escogemos gente, se supone capacitada para que nos represente, para que vayan anticipando las necesidades sociales. ¿Ya? Que eso debiera ser la cristalización de la vocación pública, de la vocación de servicio, pero también es cuestionable eso. Entonces nuestra constitución sería una constitución normativa. Nuestra constitución, sí, es una constitución normativa, pero tiene visos de nominalidad. ¿Ya? Tiene algunos atisbos de nominalidad. Y de hecho se va a cambiar porque la sociedad cree que ya no se ajusta a las necesidades. ¿Ya? Pero, en estricto rigor, la Constitución hoy día ordena a gobernantes y gobernados. Todavía la Constitución aquí en Chile manda. ¿Flavio? Sí, y la semántica. Y las constituciones semánticas, que son las más perniciosas, las más dañinas para los estados, ellas puede, como es el caso de algunos países vecinos nuestros, ¿cierto? No vecinos, pero cercanos, puede que la sociedad a la cual sirven la consideren legítima, pero cualquier estudio de derecho, cualquier tratado de derecho, va a señalar que no son constituciones legítimas. Cualquier erudito en derecho, nosotros, al evaluar estas constituciones semánticas, vamos a decir que no son constituciones legítimas. ¿Por qué? Porque son aquellas en que los poderes que gobiernan actualmente en ese Estado van
manipulando la Constitución para, dice el texto, para justificar sus actos. ¿Ya? Entonces, esa claramente no está ordenando al gobernante. El gobernante está ordenando a la Constitución. Si el gobernante tiene la posibilidad, o el partido gobernante, o el movimiento gobernante, o los partidos políticos de la coalición gobernante, tienen la posibilidad de modificar la Constitución para justificar su acto o para fundamentar sus intereses y sus propios fines, ¿cierto? Quiere decir que ya la Constitución no está regulando a los gobernantes, sino que ellos están ordenando la Constitución que quieren. Y así como, ¿cierto? Yo les ponía los ejemplos, la Constitución original considera que hay un mandato de 6 años sin reelección. No, como tengo harto apoyo popular, me quiero reelegir vitalicio. Guas, cambiemos la Constitución. Y me voy a reelegir cuantas veces quiere. No me molestan los partidos políticos opositores. Vamos a sacar un artículo constitucional que diga que solo podrán ser habilitados para ejercer funciones políticas los siguientes partidos. Vamos justificando actos, ¿cierto? Vamos modificando la Corte Suprema, vamos modificando el Congreso. ¿Para qué? Para aumentar el poder de la cúpula gobernante, normalmente, y para, ¿cierto?, fundamentar los intereses de los que actualmente gobernan. Esa es una constitución semántica. ¿Por qué? Porque es pura letra nomás. Es pura semántica, es puro texto, pero en estricto rigor no es una constitución, porque está haciendo una vulneración permanente y no está efectuando el fundamento más importante de lo que es una constitución, que es marcar la cancha, ¿cierto? Que es poner los límites al ordenamiento jurídico, porque si el partido gobernante, si la coalición gobernante lo está modificando a su arbitrio, ¿cierto?, y a sus intereses, claramente no está rayando nada, no está limitando nada, sino que esos límites se van a ir vulnerando cuando el gobernante quiera. Esas son constituciones semánticas. Normalmente se hacen en estados febles, donde surge algún caudillo con mucho arrastre popular, ¿cierto?, y comienza a modificar la Carta Fundamental para sus intereses. ¿Flavio? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto?